Paz a vosotros, mis hermanos, sean bienvenidos a este podcast original de Radio IDI El Elo Israel. Les saludan sus hermanos en Cristo. Yo soy Michelle Mérida, su hermana Blanca y su hermano Juan Carlos. Bien, hermanos, el día de hoy nos encontramos nuevamente en este podcast para compartir con ustedes un poquito de este libro que corresponde al tercer libro de la Biblia, esperando que sea de gran edificación para todos ustedes. Asimismo, me dirijo a nuestra hermanita Michelle. ¿Cómo te sentiste en la primera parte o el primer podcast que nos acompañaste? Realmente me gustó mucho acompañar aquí en la radio haciendo el primer podcast, porque realmente me dejó muchas enseñanzas nuevas, ya que pues el primer libro fue Génesis en la Biblia. Entonces tú ahí empiezas a agarrar todo lo que pasó, cómo inició todo, cuál fue la creación, los animales, todo lo que Dios hizo. También podemos ver lo del primer pecado, la primera muerte. Entonces es realmente emocionante ver cómo inicia todo y cómo se desplaza toda la Biblia en varios libros que vamos a estar viendo a través de estos podcasts. Por eso, hermano, yo te recomiendo que quedes al final de este podcast, porque realmente vas a aprender algo muy interesante y vas a estar mejorando tus conocimientos bíblicos. Así que realmente a mí me pareció muy genial, porque en estos podcasts podemos encontrar los libros de una manera explícitos pero resumidos. Entonces es la verdad como más fácil de entenderlos, y realmente a mí me gustó mucho en particular. Muy bien, hermanos, esta es la experiencia que nuestra hermanita ha tenido con este libro de Éxodo, Génesis, como ella lo menciona. Iniciaron con Génesis, ahora estamos con Éxodo y hoy vamos a hacer la continuidad de Levítico. El día de hoy tenemos estos temas tan interesantes. Nuestro hermano Juan Carlos, ¿qué le ha parecido? ¿Siente que este tema también es de interés? Claro que sí, mi hermanita, ya que es la continuación de Éxodo, recordando que en Éxodo, o prácticamente el contenido de estos libros anteriores que hemos escuchado a través de estos podcasts, pues son de mucha enseñanza para nosotros, ya que a través de ellos conocemos la historia de nuestros antepasados, de pues aquellos patriarcas, de aquellos hombres que fueron de una fe muy grande y que nuestro Dios pues la verdad los tuvo como pues varones sabios y entendidos. Entonces, a través de estos libros podemos ir aprendiendo sobre pues la vida de cada uno de estos hombres, y pues más que nada la enseñanza que nos dejan pues es muy grande, así como pues en este libro de Éxodo anterior que pues pudimos apreciar o escuchar. En este libro fue cuando nos narra acerca de cuando nuestro Dios le da la primer ley, ¿verdad? O le da las leyes a Moisés en aquel monte, y pues de ahí en fuera todos los israelitas que tenían que pues acatarse a estas leyes, algo que pues no observaron antes de que pues estas leyes las escucharan. Entonces pues gracias a nuestro Dios hasta nuestros días podemos apreciar y escuchar estas historias de estos libros, de pues estas escrituras que nuestro Dios nos ha dejado. Así que pues vamos a continuar con el libro de Levítico, hermanos, esperando que les agrade y que nos puedan acompañar así a través de cada semana o de cada tiempo que pues nosotros publiquemos estos podcasts, pues nos acompañen para que escuchen pues un resumen en general, ¿verdad? Un poco pues ya más explícito sobre cada libro, y pues podamos conocer sobre todo lo que pues nuestro Dios nos plasmó a través de estas escrituras. Muy bien, pues vamos a comenzar con el libro de Levítico. ¿Qué te parece? El día de hoy va a iniciar nuestra hermanita Michelle a narrarnos esa gran historia. Entonces vamos a ponerle mucha atención. Espero te quedes hasta la parte final, y de igual forma esperando que sea de edificación para ti y para toda tu familia. Vamos a iniciar con esta historia que comenzará nuestra hermanita Michelle. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Este libro está escrito por Moisés. En él se desarrolla la vida de los israelitas, justo después de su liberación de Egipto, dejando atrás aquella esclavitud. Dios los lleva al pie del monte de Sinaí y los invita a una relación de pacto, pero ellos rápidamente se rebelan y quebrantan ese pacto. Dios quería que su preciosa presencia viniera y viviera justo en el medio de Israel mediante su tabernáculo, pero el pecado de Israel dañó tal relación. Así que, como vimos al final del libro de Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar en la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico comienza recordándonos este triste suceso en el cual dice:
El Señor llamó a Moisés desde la tienda. Ahora, comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con el Todopoderoso? Así comienza el contenido de este libro, sobre cómo Dios en su gracia provee un camino para que un pueblo que vivía en pecado pueda vivir en su sagrada presencia. El Dios que guió a Israel es santo. Debes aprender este concepto porque es fundamental para entender este libro. Recordemos que la palabra santo significa estar apartado o ser único. En la Biblia, Dios está apartado por su rol único en todo, como el autor de la vida misma, así que si Dios es santo, todo lo que lo rodea debe tener la misma condición. Debido a esto, Él esperaba que su pueblo estuviera lleno de bondad, de vida, pureza y justicia. Volvamos a Israel, que llevaba una vida de pecado y volvían a las costumbres de Egipto. Si ellos querían vivir en la presencia de Dios, debían hacer un cambio total, enfrentar sus pecados y apartarse de ellos. El libro de Levítico se divide en 3 secciones internas. La primera sección nos habla de rituales que Israel debía practicar en presencia de nuestro Dios. En esta nos explica los 5 rituales principales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran para que los israelitas pudieran ofrecerle algo simbólico en agradecimiento por lo que habían recibido. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios, en los cuales un israelita ofrecía la sangre de un animal mientras confesaba su pecado. Con esto hacían expiación por su falta. Aquí podemos aprender de la justicia de Dios y de nuestras acciones tienen consecuencias. También nos habla de 7 fiestas anuales. Cada vez que los israelitas las celebraban, reconocían la grandeza de Dios y qué tan importante era Él para ellos. La siguiente sección nos muestra el rol de los sacerdotes. Ellos eran los mediadores entre Dios e Israel. Aquí entran Aarón y sus hijos. Ellos fueron consagrados para entrar en la presencia de Dios en representación de Israel. Aquí nos mencionan los requisitos para ser parte del sacerdocio. Ellos debían tener el nivel más alto de integridad moral, porque ellos representaban al pueblo de Israel delante de Dios. La integridad era súper importante y se nos da un ejemplo de 2 jóvenes, hijos de Aarón, que entran y violan las reglas. Por tanto, fueron aniquilados al instante por el fuego de Dios. El Señor es pura bondad, pero se vuelve peligroso para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. De modo que era importante que los sacerdotes de Israel fueran inmaculados. También era necesario que el pueblo de Israel se santificara. Cabe mencionar que estos requisitos siguen vigentes, de eso se tratan las siguientes secciones. En el capítulo 11 al 15 se habla sobre la pureza física y moral que debían tener los israelitas. En estos versículos se nos explican las impurezas que debían evitar, pues debían consagrarse a Dios para considerarse limpios o puros. También se nos explica que los israelitas se podían contaminar con ciertas acciones. Por ejemplo, número 1. Al tener contacto con fluidos corporales con fines reproductivos. Número 2. Al tener una enfermedad dermatológica. Número 3. Al tocar cadáveres. Se consideraba impuro a aquel que tenía este tipo de contacto, pero no era algo que se consideraba pecado. Esto era totalmente normal, ya que era una impureza temporal, y esto podía durar de 1 semana a 2. Luego se eliminaba. Lo que se consideraba pecado era entrar en esta condición al tabernáculo de Dios. Otra forma de contaminarse era comiendo animales impuros. Este libro también nos explica sobre las leyes de la alimentación. Nuestro Dios quería que la pureza se viera reflejada en sus hijos. Quería que ellos fueran diferentes a todos los pueblos, y es ahí donde entra la pureza moral. Ellos debían cuidar del pobre, tenían que promover la justicia social en todos los sentidos. Este libro, escrito por Moisés, advierte que hemos sido llamados a serle fieles al pacto de Dios, que la obediencia traerá paz y abundancia en la tierra. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les pareció este libro de Levítico? Realmente a mí me pareció muy interesante porque en este libro aprendemos las leyes que Dios le envió a su pueblo, lo que Dios pidió en leyes. Entonces esto se me hace muy interesante y muy importante, sobre todo ya que aquí Dios empezó a darle leyes que tenían que cumplir
a sus hijos. Entonces realmente me parece muy interesante, ya que aquí encontramos lo que es la ley de la purificación de la mujer. Hermano, tú sabes que Dios mandó una ley de purificación a la mujer que tenemos que cumplir. Si no es así, recuerda, abre tu Biblia y vete a Levítico, porque aquí en ese libro vas a encontrar cosas muy interesantes, como lo es la ley de la purificación también del hombre. Yo estoy segura que no lo habías escuchado, pero sí, también hay una ley de purificación del hombre, pero lo puedes encontrar en tu Biblia en Levítico. Bueno, pero dejándonos de todo este tema de la ley de la purificación, también encontramos la ley de la alimentación, porque no podemos comer todo lo que vemos. Todos los animales no se pueden comer. Hay animales que son inmundos y otros que sí podemos comer. Entonces, si tú quieres saber cuáles tú puedes consumir, cuáles puedes consumir tranquilamente, que no tienes nada que preocuparte, lo encuentras en Levítico, en la ley de la alimentación. Pero también tenemos qué se hacía antes, que eran ritos, pero se quitaron los ritos. Y tú has de preguntarte, ¿por qué se quitaron los ritos? Pues los ritos se quitaron por un motivo que encuentras en Levítico. Así que si tú quieres saber el motivo, ve a Levítico a leer tu Biblia, porque estoy segura que te vas a quedar muy impactado del por qué los ritos se quitaron. Pero encontramos más, hermanos. Pero esto solo fue un pequeño fragmento de lo que puedes encontrar en Levítico. Pero si tú ya te quedas interesado, corre, ve por tu Biblia y lee un poco. Agradecemos a todos nuestros hermanos que el día de hoy nos sintonizan, nos escuchan, y pues un agradecimiento muy grande a todos ustedes por el grande apoyo que nos proporcionan. Así que, hermanos, pues pasa a vosotros a todos, que pasen una hermosa tarde. Y recuerda, deja que las gotitas de sabiduría engalanen tu conocimiento.